país. Aquí arranca repasando por Teleuniverso, Canal 29, desde Santiago para la región, el país y el mundo. Esta es la edición 715 de este 1, huele a manzana y a uva, está loco que pase este mes para que te den el doble. 1 de noviembre del 2025. Aquí estamos, la producción es de Bemar Televisión, solo nosotros. ¿Vieron ese clásico? Diga, si 10 de los que me están viendo lo habían visto, es récord, solo repasando lo tiene. Así que así comenzamos esta edición 715. El pronóstico es de lluvia para hoy. Amaneció lloviendo en la madrugada, suave en todo el perímetro del municipio y provincia de Santiago, pero recuerden que los suelos están saturados. Cualquier cosita agrava la situación. Tengo la información, me la trajiste tú, que me la mandaron ahí a la recepción. Ulises Rodríguez no ha dormido, está en vela 2 días, le tiene un temor como el diablo a la cruz, al agua. Pero Santiago es un chiquero, muchacho, en eso. No es que eso tiene 30 años. Ese problema pluvial de Santiago tiene 30, no, 100 tiene. El problema no es que tenga 100, es que el incumbente que le toca, porque usted recibe lo bueno y lo malo de una administración. Lo bueno lo celebra, lo garantiza, lo mantiene, y lo malo es su tarea para resolverlo, porque quizá por eso fue que lo eligieron, porque los otros no lo habían resuelto. Vámonos con los titulares sobresalientes, en el plano nacional. Ministerio Público solicita prisión preventiva contra jóvenes imputados de tráfico de marihuana. El jefe del INACIT de Guatemala plantea pauta para dar fuerza legal al ADN. Idopril y positiva campaña de seguro promueven acuerdo en favor de trabajadores. Raquel Peña, la vicepresidenta, anuncia programa especial de intervención de cañada para evitar inundaciones. La Dirección General de Impuestos Internos advierte que residentes fiscales deberán tributar por ingresos en el país y en el extranjero. No me diga. Procompetencia lanza guía para la prevención y detención de corrupción en los procesos de contrataciones públicas. Continuamos con los titulares sobresalientes en el plano nacional. El Consejo Nacional de la Magistratura conoce el listado de postulantes a jueces de la Suprema Corte y del Tribunal Superior Electoral. Nadie te lo va a agradecer, dijo asesor a Luis Abinader cuando propuso brindar término de reelección. Adán Cáceres recurre a supuestos problemas de salud como táctica dilatoria para evitar juicio por corrupción. Embajador Durán destaca a República Dominicana como referente en preparación y diplomacia ante emergencia. Disminuye el consumo de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. El Senado aprueba cambiar nombre de circunvalación Santo Domingo y Avenida Ecológica. Vamos a continuar. Senadores dispuestos a declarar estado de emergencia si el Poder Ejecutivo lo requiere. Diputado pide declarar estado de emergencia para sectores afectados por huracán Melissa. Suprema Corte de Justicia deposita iniciativa legislativa para modificar la ley de uso de medios digitales. República Dominicana presenta su ecosistema de manufactura avanzada ante empresarios españoles. El director de alto costo alerta sobre el aumento desproporcionado de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. El Senado aprobó a unanimidad en segunda lectura las modificaciones a la ley orgánica del Código
procesal penal. Titulares sobresalientes en el plano nacional, pero les recuerdo que esta es la edición 715 de este 1 de noviembre del 2025. Esto es Repasando por Teleuniverso, Canal 29. El 29 es Orgullo Dominicano. Ciudadanos podrán reportar irregularidades en el mercado a través de aplicación de Procompetencia. República Dominicana logra el mayor avance mundial en el índice de Estado de Derecho en el 2025. Iván Lorenzo critica auditoría al SENASA de gestión 2017-19. Es una burla al pueblo dominicano. El presidente Luis Abinader recibe la medalla al mérito policial con distintivo verde. No la buscó. Policía Nacional informa, se entrega hombre acusado de solicitar servicios sexuales de una menor de edad. Imponen garantía económica de 100,000 pesos para la urbana. Macha, es una vagabunda esa. Titulares sobresalientes, todavía estamos en el plano de las nacionales. Se reportan otros nuevos casos de leptospirosis a la última semana de octubre. Más del 95% de la población percibe corrupción en el gobierno actual, según encuesta. Condenan a 10 años de prisión a 2 hombres por fraude electrónico millonario. Juan Uvieres advierte al ministro de la Presidencia sobre reventa de combustibles subsidiados en el sector empresarial y sindical. Constructores piden incluir a la familia en créditos hipotecarios. Vamos a continuar con los sobresalientes. Todavía estamos en los nacionales. El Consejo Nacional de la Seguridad Social aprueba el nuevo esquema de distribución de recursos entre la ARS. Gobierno dominicano y AREGET disponen vuelo gratuito para repatriar ciudadanos afectados por huracán Melissa en Jamaica. En el caso Calamar, el Ministerio Público decidió perdonar a culpables e imputar a inocentes, afirma el abogado José Martínez Hopperman. La prisión por el caso provocó un preinfarto al exdirector de Casino luego de devolver 20 millones y señalar a Donald Guerrero, aparte de ladrón, es cobarde. Nuevas propuestas emergen en reforma laboral para modificar el pago de la cesantía en la República Dominicana. Vamos a continuar, titulares sobresalientes, pero ahora nos vamos al plano económico. Y les recuerdo que esta es la edición 715 de este 1 de noviembre del 2025. Repasando, producción de Bemar Televisión para Teleuniverso, Canal 29. El turismo de salud crece en República Dominicana, recibiendo hasta 26,88% más solo en pacientes odontológicos. El cofre aumenta la producción hidroeléctrica en un 50% por efecto de la tormenta Melissa. La tormenta Melissa redujo ingresos aduanales, recaudación cayó de 1,000 a 200 millones diarios, 800 bajó. El gobierno relanza RD Trabaja y presenta más de 7,000 vacantes. Banco Central de la República Dominicana reduce su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos de 5,50% a 5,25% anual. Titulares sobresalientes. Dele al cambio, señor director, dele al cambio, que estamos en la económica. En lo deportivo, Norris gana en México y le arrebata el liderato a Piastri, Alonso y Sainz, reiterado del Mundial de Fórmula 1. Messi admite que quiere jugar el Mundial, pero decidirá a principios del 2026. Histórico, Águilas Cibaeñas, primer equipo en obtener 2,000 victorias en la serie regular.
El Real Madrid, el promotor de la Superliga, reclaman 4.000 millones de euros a la Unión Europea de Fútbol. Ministerio de Deporte entrega Polideportivo de Mao, invierte 36 millones de pesos. El monóxido de carbono entra en la lista de sustancias y métodos prohibidos del 2028. Vamos con los titulares sobresalientes ahora en el plano de las internacionales. Petro, el presidente de Colombia, asegura que Estados Unidos violó soberanía de aguas colombianas y Leopoldo López acusa a Petro de tener vínculo con red criminal que protege a Maduro. El gobierno de Donald Trump elimina asistencia alimentaria a familias. Inundaciones deslaves en el oriente de Cuba por el paso del potente huracán Melissa. Habitantes de la favela en Río de Janeiro, Brasil, hallan 40 cadáveres tras operación policial. España ofrece a Jamaica un hospital de campaña tras la devastación del huracán Melissa. Trinidad y Tobago ordena a sus militares regresar a sus bases ante tensión en el Caribe. Continuamos con los titulares sobresalientes. Ahí le van las regionales en titulares sobresalientes aquí en Repasando por Teleuniverso, Canal 29. Residentes de Hoyo de Boronoto niegan que hayan recibido colchones del plan social de la presidencia. Tramo de nueva circunvalación de Baní registra grieta tras 2 meses y medio de ser inaugurada. Alcaldía de Boca Chica realiza operativo de recuperación de espacio público en la playa. Investigan red de prostitución infantil aquí en Santiago. La policía arresta a mujer que incendió con gasolina a su pareja en Higüey. El gobierno inaugura carreteras en San Juan. Inversión fue de casi 814 millones de pesos. Vamos a continuar ahora en la política. Titulares sobresalientes. El 48% de los ciudadanos no tiene preferencia por ningún partido político, según encuesta de ACD Media. Parlacén acusa al diputado Ramón Emilio Gori de usurpación de funciones. Aseguran Fuerza del Pueblo es el único partido con un candidato presidencial definido. Encuesta, más del 50% de los PRMistas prefiere a David Collado como candidato presidencial para el 2028. PLD y Abel Martínez dialogan sobre el fortalecimiento institucional, unidad interna del partido. Leonel Fernández acusa al PRM de cubiar al pueblo y denuncia intento de limitar la cesantía laboral. Vámonos con los completivos. 14 provincias declaradas en emergencia tras Melissa. Dodgers vencen 3-1 a Toronto y provoca decisivo. Ese está muy atrasado, ese titular, porque los Dodgers se llevan a mi equipo anoche y son los campeones. New York llevaba a tener los aeropuertos cerrados. Seguros médicos pasan a cubrir cirugía de seno y 3 enfermedades catastróficas, entre ellos el VIH. Honda y una vaguada obligan a mantener el alerta en zonas del país. La ONU sostiene que Estados Unidos incurre en violaciones al derecho internacional, eso por lo del Caribe y el bombardeo a las lanchas. Vámonos ahora entonces, quedan más completivos. Comunidades Yamasá lleva más de 10 días aisladas por inundación. Tras lluvias históricas en Santiago, logran regreso a normalidad. Con revisión de acta avanza selecciones nuevos jueces de la Suprema. Negocios dominicanos piden seguridad y apoyo económico al próximo alcalde de Nueva York. Estados Unidos reporta récord de 1.6 millones de autodeportaciones en el 2025.
Amazon anuncia la eliminación de 14,000 puestos de trabajo en una nueva reestructuración global. Vamos a continuar. Esta es la edición 715 de Repasando, que corresponde, oye, yo estoy diciendo uno cada rato y tú ahí callado, pero gánate lo tuyo, que yo tengo que ganarme lo mío. Oh, yo diciendo uno y es dos, y tú ahí calladito, ya tú te quieres calentar. Hoy es 2 de noviembre del 2025. Es que ayer el 1 fue duro. Vámonos con los titulares de la fecha. Los Dodgers ganan el juego 7 y son bicampeones de la MLB, de las Grandes Ligas. Autoridades alertan a población de posibles inundaciones urbanas por efecto de onda tropical. Donald Trump presiona a legisladores republicanos y Obama participa en mítines de demócratas. La Cuava en pie de lucha, la comunidad se defiende de su desarrollo frente a un proyecto de vertedero. El presidente Abinader inaugura carretera y obras de desarrollo en San Juan de la Maguana. México celebra un desfile del Día de los Muertos cada vez más internacional. Esos son los titulares de la fecha. Entonces, vamos a cambiar, señor director, como Melissa, vámonos con los números de Melissa, Este es parte de lo que dejó Melissa. Estos números tendrán que ser actualizados el lunes, porque entre el viernes y el lunes, agua, inundaciones, hay problemas en muchos pueblos. Montecristi, inundaciones ayer. Los números de Melissa, 4,135 personas desplazadas de sus hogares, 805 viviendas afectadas, 98 personas evacuadas de la isla Saona, 48 comunidades sin comunicación terrestre, 2 puentes afectados, 4 carreteras dañadas, 2 caminos vecinales deteriorados, 63 acueductos fuera de servicio, 1,704 comunidades sin el servicio de agua potable, 1,4 millones de personas afectadas por falta de agua potable. Esos son los números del paso de Melissa. Les reitero que esos números pueden haber aumentado, porque esos números son al viernes, y el viernes, sábado y esta madrugada se produjeron aguaceros en el país. Por lo menos en Montecristi hubieron inundaciones de consideración. Como los suelos están bastante saturados, es posible que hayan más viviendas afectadas y por ende más personas desplazadas de sus hogares. Pero hasta ahora esos son los números de Melissa. Entonces vámonos con la primera plana de la semana. Ahí está. El director de casino se declara delincuente. Embarra a exministro. Ahí está. Y la foto principal de la primera plana seleccionada para esta semana, que es de Diario Libre del viernes 21 de octubre de 2025. Ahí está la embajadora de Estados Unidos en el momento en que llega al país. Y ahí está la primera plana del periódico Diario Libre. Aparte de ladrón, de delincuente, es un cobarde. Se descompensó, se desmayó después que dio las declaraciones. Ahora yo tengo un trabajito un día de esto. El Ministerio Público está persiguiendo la corrupción y a la vez incentivando el robo público. Pues si usted roba y entonces después que lo descubren, usted le elimina
el ilícito penal, que yo soy de lo que creo que el Ministerio Público no tiene esa facultad, esa capacidad. Devuelve lo tuyo que no te vamos a perseguir. Entonces devuelve una parte, devolvió 20 milloncitos, devolvió. Entonces tú lo devuelves lo que tú quieres. Este devolvió los 20 millones. 2 vehículos usados, viejos. Pero el Ministerio Público tiene dealer. Eso es para usarlo yo mismo de una vez. Para montarse. Este lindón. Porque un dandy, ese delincuente. Se le puede decir ladrón, delincuente, rastrero. Está en primera plana. Póngalo otra vez. En primera plana. Te vamos a demandar. Demándame. Vea, magistrada. Vea, señora jueza. Yo lo dije porque está en primera plana de este periódico. Véalo ahí. El director de casino se declara delincuente en barra ex ministro Donald Guerrero. Dijo que Donald Guerrero conocía de todo eso. Todo eso para poder condenar a Donald Guerrero. Entonces también equilibrando las cosas. Entonces, pues es un golpe moral si condenan a Donald Guerrero al PLD. Bueno, entonces, espere, edición 717. Más que una obra, hospedaje yaque, una estafa. Espérelo, ya viene ahí, 15. En 2 más estamos abordando ese tema y le vamos a demostrar que es una estafa la remodelación del hospedaje yaque. Espere también, pero en las 7:19, espere, las damas dominantes en el círculo de hierro de la alcaldía Ulises Rodríguez junto al armador. El minuto municipal. Vámonos con la pregunta. Repasando preguntas. Esta es dura, mi amigo. Esta sí es dura. Pero es que un dirigente del PRM que quiera venir a sentarse y a discutir este tema conmigo. ¿Y cuáles medidas tomará la cúpula del gobierno y del PRM para que los bonos de Navidad lleguen a las bases del partido y a los ciudadanos de a pie y no se queden en la saqueta de los dirigentes? Y cuando hablo de dirigentes, no hablo de dirigentes de zona y de región, aunque aquí en Santiago hay uno, en la región Oeste 2, ¿cómo que se llama? Apellido Martínez, que no tiene nada que ver conmigo, que ese se lo queda, entre otras cosas, para repartírselo a 3 queridas que tiene instaladas y nombradas en el gobierno. Tiene 2 en Corazán, una en la otra banda y otra en Cienfuegos. Pero lo voy a dejar ahí porque ese no es el tema, ese es un chisme, pero un chisme real, un chisme de verdad. Repito la pregunta de Repasando para esta edición 715, que corresponde al domingo 2 de noviembre del 2025. ¿Y cuáles medidas tomará la cúpula del gobierno PRM para que los bonos de Navidad lleguen a las bases del partido y a los ciudadanos de a pie y no se queden en las saquetas de los dirigentes? Vámonos a la pausa, regresamos.
repasando, repasando. Repasando. De vuelta aquí en Repasando en esta edición 715 de este domingo 2 de noviembre del 2025. Repasando es una producción de Bemar Televisión para Teleuniverso Canal 29. Por ninguno más. Solo por Teleuniverso Canal 29. No es necesario por nadie más. El que más llega, el que más está de lo de Santiago en cable del país. Y tiene una ventaja, te llega por el cable y por el aire. Solo nosotros desde Santiago. El 29 definitivamente es el canal de Santiago y la región del Cibao. Pregúnteselo a los capitaleños. Yo me acuerdo porque chiquito, yo estaba una vez en un canal que no viene ahí con un tipo ahí, que es un traidor, malagradecido. Con Juan Bonilla, yo estaba con Juan Bonilla, y íbamos a la capital de canal, y decían los funcionarios, la secretaria en la recepción no de un canal de Santiago, el 29, el 29. Y el tipo se ponía rojito, que es un rabioso. Vamos a repetir la pregunta, dura, pero vamos a repetirla. ¿Y cuáles medidas tomará la cúpula del gobierno PRM para que los bonos de Navidad lleguen a las bases del partido y a los ciudadanos de a pie y no se queden en las saquetas de los dirigentes? No voy a abundar hoy porque esto está sobrecargado, se van a quedar cosas, pero el domingo les voy a hablar de eso. Sucede, pequeño, que los bonos tienen, por lo menos en el Nacional, con nombre y apellido responsablemente, los bonos de Nacional tienen 1 año de duración. O sea que los bonos que dieron en diciembre del año pasado se vencen en este diciembre. Entonces, ¿qué es lo que hacen eso? Lo que distribuyen la gobernadora, esta gobernadora, los presidentes de región, con raras excepciones que la hay, muchos dirigentes de zona que se quedan con esos bonos para hacer la compra el año entero. Un amigo mío me dijo el otro día, y yo ese carrito lleno y están pagando con bonos. Y yo le digo a la cajera cuando se va, porque yo estaba atrás, el amigo que me lo contó, ve acá, y esos bonos, dice ella, no, es que duran 1 año, están vigentes todavía. Se quedan con ellos para comprar, bonos para regalar, para dárselo a que lo necesita. A mí no tienen que mandarme bonos. Y muchos amigos del gobierno, escondidos, sí, porque no quieren que sepan. Digo, ay, Marco, no, a mí no. Hay algunos que entonces yo se los distribuyo a gente que lo necesiten, pero estos se le quedan con ellos. Pero vamos a dejarlo ahí. La circunvalación de Baní, más que grietas. Algo que es natural en una construcción. Eso no es excepcional, ni es... No. Usted hace una carretera de 1 kilómetro y usted, pues, por eso, entre terminar la obra y entregar la obra pública, si es la institución responsable de la construcción de esa obra, como este caso, media un tiempo para que si hay defectos, si falta algo, si algo no está adecuadamente, se pueda resarcir. Y esa grieta, esa grietica, que es a un lado de la carretera, como usted puede ver, que no, mire la línea blanca, si mire la línea blanca y vea, y ve dónde está la grieta, vea. O sea, que el tránsito no se interrumpía y había una señal también,
Usted no está viendo ahí la circunvalación interrumpida, que no hay paso porque hubo una catástrofe. Ahora, en los medios de comunicación, en muchos medios de comunicación, presentan eso como una estafa. El ministro de Obras Públicas, el ingeniero Eduardo Estrella Virella, hizo la aclaración y dijo que el contratista fue de inmediato y resolvió y que eso está dentro de lo normal y que Obras Públicas todavía no la había recibido. No. Entre se inaugura una obra, media un tiempo para entregarla, precisamente para corregir cualquier fallo. Siempre falta algo de la inauguración, un murito, una pintura, lo que sea. Y entonces, ¿qué es, Marco? Es que hay una campaña a la cual me voy a referir posiblemente el domingo próximo. Es que hay una campaña contra el contratista de esa obra, contra el ingeniero Manuel Estrella. Hay una campaña contra él. Entonces, como eso, hay una campaña contra Manuel, patrocinada ¿por quién? Por sus enemigos, porque el ingeniero Manuel Estrella ni es una papeleta de 200 pesos, ni una onza de oro, ni un pedacito de diamante. Tiene competidores, tiene enemigos, de su misma clase empresarial incluido, y de muchos comunicadores que él no le da lo que quieren. Eso es todo. Entonces, hay una campaña, entonces cogen esa grieta y presentan menos de 2 meses la circunvalación de Baní, y la presentan como que una tragedia, como que se roban todo lo que costó esa obra. Así es que la presentan. Vino el ingeniero Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, y en una semana le sepultó eso. Le dijo, no, pero esto y esto, eso está dentro de lo normal. Y el contratista ya acudió inmediatamente. Pero sabiéndose que aquí hay cientos de obras que la ha hecho el Grupo Estrella, con el ingeniero Manuel Estrella a la cabeza, que no se ha presentado eso. Y, en la turística se presentó eso. Y es normal que haya ahí, en la carretera, La Búcara, Los Higos, Palma Limpia, Cumbre Juan Vera, que el otro día llovió y hubo un derrumbe, y fue Estrella y repuso, que no era su responsabilidad. Que hay una campaña política empresarial de competencia contra Manuel Estrella. Pero lo voy a dejar ahí, porque ese es un tema de fondo que yo voy a abordar con toda la responsabilidad que me caracteriza. Se habla todos los días de la deuda, que el PRM coge mucho dinero, que eso es préstamo y préstamo. Vamos a repasar los números de la deuda. Los números de la deuda. 77.058 millones de dólares es la deuda externa y cuasifiscal del Banco Central. 44.622 millones de dólares en el 2020, a 60.885 millones de dólares en el 2021. O sea, que en los 5 años que lleva mi presidente Luis Abinader, de 44.622 millones de dólares, va en 60.885. Métale lápiz ahí y vea la diferencia usted. 297.486 millones de pesos fue el pago de intereses en el 2025. ¿Usted está oyendo? En este 2025 hemos pagado 297.486 millones de pesos en intereses. 322.000 millones de pesos será el pago de intereses en el 2026. Se lo repito, 322.000 millones de pesos será el pago de intereses en el 2026, y en el 25 pagamos 297.486 millones. Métale lápiz a eso, que yo no sé mucho de matemática, pero ahí hay más
de 500.000, 600.000 millones y pico. 1.608.750 millones del 21 al 26 habrá pagado de intereses el Estado Dominicano. Usted está oyendo, entre el 21, que ya era mi presidente Luis Abinader, al 26, que será en el mandato de mi presidente Luis Abinader, se habrán pagado de intereses de la deuda 1.608.700 millones de pesos. Usted sabe los hospitales que podría hacerse con eso. Nada más hospitales, escuelas no, porque ahí hay un presupuesto que da y sobra para eso. 27.8% impuestos recaudados se destina al pago anual de intereses de la deuda. De lo que recaudamos anualmente en impuestos, 27.8% se va en el pago anual de intereses de la deuda. Nada más ahí. Y el endeudamiento acelerado de la República Dominicana, 2004 al 2008 le toca a Leonel Fernández, 2012 al 20 le toca a Danilo Medina y del 20 y 25 Luis Abinader. O sea que son los tres responsables y echamos más para atrás, Hipólito entra y echa Balaguer, que Balaguer no coge, Balaguer enemigo, coge prestado. Era con Balaguer, lo decía en los discursos cuando inauguraba, aunque fuera una letrina, decía, obra, después que decía 17.272.000 pesos con 5 centavos, porque decía la cifra de memoria con chela y todo. Después que decía eso, decía, obras realizado con ahorro interno, o sea, que no fue cogiendo prestado. Fuera de ahí, desde Lili hasta nuestro día, como van las cosas, pues yo no voy a estar vivo. Yo no voy a estar vivo. Pero esa deuda sigue. Y este país en 30 años, 40 años, yo no voy a estar vivo, desde luego. Pero van a estar mis descendientes, mis bisnietos, mis tataranietos van a estar vivos. Este país va a ser invadido otra vez por los Estados Unidos. ¿A qué vino los Estados Unidos en el 16 y estuvo hasta el 24? A cobrar una deuda y cogió la aduana. Eso mismo le va a pasar a este país en 30, 40 años. Están los yanquis aquí y el Fondo Monetario. ¡Op! La aduana. Venimos a cobrarnos lo de nosotros. Que ustedes ya no resisten más. Un momentito. Y ahí el no te mené, mi compadre, para que lo sepan. Vámonos con la fecha para recordar, en esta edición 715 de Repasando, domingo 2 de noviembre del 2025, 28 de octubre de 1538 al 28 de octubre de 2025, 487 años de la fundación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Dicho aniversario fue celebrado con la investidura de 3.700 nuevos profesionales. Ahí está, 487 años. Debieran coger esos 487, intervenir esa casa de estudio y voltearla. Eso es peor que el gobierno. La UAS en corrupción, en rebatiña, en despilfarro, en baja la calidad académica, eso es peor que el Intran. Y hay otra fecha que quiero resaltar. Ayer se cumplieron 24 años del fallecimiento, sí, porque del 1 de noviembre del 2001 al 1 de noviembre del 2025 son 24 años. Ayer se conmemoraron el aniversario número 24 de la muerte del insigne dominicano,
el político más honesto, más transparente, más serio que ha tenido la historia de la República Dominicana. Comparable nada más con Juan Pablo Duarte. Lo digo yo, que nunca fui bochita ni soy bochita. Ayer se cumplieron 24 años de la muerte de Juan Bosch. Nada en la primera plana de los periódicos nacionales. Y no he oído lo que hizo el PLD o la Fuerza del Pueblo, porque ahora se disputan la figura de Juan entre la Fuerza del Pueblo. Ahí está, el insigne Juan Bosch. Cuando yo era militante del PRD, que lo fui siendo Juan Bosch el líder del PRD, me suspendió a mí porque yo no le voy a decir, ni era bochita, estando en el PRD. Yo era peñagomista, estando en el PRD. O sea, pero el político, el que aspira a política en este país y no ha leído a Juan Bosch, quítese de ahí que usted es otra cosa. Por eso hay tantos disparatosos que son regidores, diputados, no han leído a Juan Bosch. Aquí hay que leer a Juan Bosch, escuchar, porque no están escritos la mayoría, los discursos de Peña Gómez, lo de Balaguer, para ser político. Ahora, el maestro, el que más escribió y el que más enseñó es Juan Bosch y Gaviño. El que no ha leído el estado de Juan Bosch, quítese de ahí, amigo. El que no ha leído la guerra de la restauración por Juan Bosch, quítese de ahí, amigo. Póker del espanto en el Caribe, que trata de la dictadura, Batista, Somoza, Trujillo. Usted no sabe de historia dominicana, Juan Bosch, el maestro Juan Bosch, maestro. Y si usted no es político y quiere saber de historia, señores, composición social dominicana. Ese es el ABC para saber. Fue Juan Bosch que enseñó a este país que habían clases sociales y la dividió. Y un genio comunicando. A los ricos le puso totumpote. Los carros de lujo eran los cabezas grandes. Juan Bosch es 24 años de la muerte del insigne. Se puede decir que Juan Bosch es un patriota, como Peña Gómez. Patriota, Juan Bosch fue un patriota dominicano. Ahora lo metemos al PLD, a los ladrones del PLD, a los que son PLD. Entonces ya disminuimos la figura del profesor Juan Bosch. Igual, cuando metemos señores, Peña Gómez, Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Jacobo Magluta, ya hay que verlo desde el punto de vista y del contexto histórico. Sobre todo Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez. Son figuras fuera de serie, total y absolutamente. Lo dejo ahí, sí, porque hay que dejarlo ahí. Vámonos con las elecciones de medio tiempo en Argentina. Yo perdí. Yo creía que el peronismo le iba a ganar a Milei. Ahora Milei ganó, Juan Bonilla, pues ganó. Ahora, no fui yo que me equivoqué. Fueron todas las encuestas, incluida la de Milei, que le daban perdedor. Ese triunfo fue sorpresivo, como fue sorpresivo el de Paz Pereira en Bolivia. La encuesta no le daban a ese. Tercer lugar lejísimo y vino, fue y se coló en el primer lugar se coló. En el primero se coló. Igual, todas las encuestas daban perdedor a La Libertad Avanza, como se llama el partido de Milei. Ahora, venga acá. Un país muerto del hambre como está Argentina. Argentina está en el piso, y que el presidente de Estados Unidos le diga, le voy a dar 20,000 millones para que resuelvan su economía. Eso sí, si Milei pierde, no le doy nada. Una injerencia, porque el imperio está interviniendo ahora. No es con tropas que está interviniendo. Donald Trump amenazando. Ahí está. Sin embargo, si vamos y vemos los números reales,
El peronismo no perdió. Lo que pasó fue que la fuerza de Milei se alimentó de sectores de la derecha. Por ejemplo, el PRO de Mauricio Macri, el expresidente. ¡Fua! Otra fuerza de derecha. ¡Fua! Pero el peronismo se mantuvo. Veamos este cuadro. Vean ese cuadro ahí. Elecciones medio término de Argentina. Bloque. Cámara actual, próxima Cámara, diferencia. Peronismo tenía 99 miembros en la Cámara actual. ¿Cuánto va a tener en la próxima Cámara? 99. Mantuvo su fuerza. Véalo ahí. Diferencia 0. Otros de derecha tenían 86. 46 sacaron. Bajaron 40. Esos 40 ley. Provincia Unida, que es un bloque de oportunistas de gobernadores, que tenía 0, 8. Véalo ahí. Tienen 8 porque no tenían nada. El PRO de Mauricio Macri tenía 35, bajó a 24, perdió 11. ¿Quién lo cogió? Milei. Milei tenía 37, ahora tiene 80, subió 43. Entonces usted reta 40 de otro y 11 del PRO, son 51. ¿Quién se lo llevó? Los 51. Ahí hay 43. ¿A quién se lo quitó? Milei. La Libertad Avanza. Al PRO de Macri y a otros. ¿Quiénes son otros? La Unión Cívica Radical, la derecha. Véalo ahí. Véalo. Porque la izquierda, no está la izquierda ahí, pero la izquierda mantuvo con Caño, un apellido Cañete, algo así. Mantuvo su fuerza. Son 10 y lo tienen ahí independiente, qué sé yo qué. Pero véalo ahí. Esos otros son de la derecha. Ni son peronistas, ni son pro, ni es la izquierda que tenía 86. Derecha independiente. Y se lo quitó. ¿Quién se lo quitó? De 86 le quitó 40. La Libertad Avanza se la quitó. El PRO 35 le quitó 11 Macri. Entonces, 40 y 11, 51. Ahí están los 43 de Macri, porque el peronismo mantuvo su 99. Ese cuadro es para Juan Bonilla y los que me estaban criticando, y mi amigo Luis Córdoba. Un saludo a Luis Córdoba. Luis Córdoba es mi amigo. El conductor del programa de Santiago, más intelectualizado en los momentos actuales, Luis Córdoba. No necesariamente el más influyente, ni el más visto, pero es el más intelectual. Lo digo yo, que soy un enganchado. Él es un enganchado también, por muy académico que sea. Él se enganchó, fue a la comunicación, igual que yo. Periodista es Esteban Rosario, Carlos Manuel Estrella, Juan Bonilla. Esos son de universidad, de academia y de redacción. Yo soy un enganchado igual que Luis Córdoba. Es capaz de buscar un título. Luis Córdoba tiene muchísimos títulos y vive estudiando, por eso no se ha casado, nada, porque lo de los libros y el estudio. Bueno, entonces, elecciones medio tiempo. Vámonos repasando el dato, vámonos a repasar el dato rápidamente. Paul Villa, Villa no es Villa como el apellido de aquí, Villa es así. Es el presidente más longevo del mundo. Dirige la República de Camerún desde hace 4 décadas, 40 años, ¿verdad? Tiene 92 años, está en el poder desde 1982. Se acaba de reelegir en su 8ª ocasión. Si logra imponerse y cumple su mandato de 7 años, cumplirá 99 años de edad y 50 en el poder. Véalo ahí. Ese es el más longevo desde 2 ópticas, más tiempo en el poder y más edad. Ahí está, superó a la reina Isabel II de Inglaterra. 50, sí, un fraude colosal,
ese pueblo está en la calle, pero un día vamos a hablar, pero los pueblos africanos que uno cree que son valientes, guerreros, lo acoñan los dictadores, se le imponen y se duermen, porque nada más hay que darle cositas y eso. Ahí está, de Camerún. Sí, ahí está. Entonces, ese presidente es rarísimo. Le gustan los hoteles de Suiza y se va 3 meses y se hospeda en un hotel y no va. Ahora para las elecciones ni participó en ningún meeting ni nada. Y verlo a él, eso ocasional que se ve, un tipo en la sombra, no se deja ver, no, de que inauguración, y se va 3 meses a Suiza y se instala en un hotel en Suiza. Tiene una mujer extraordinaria, y para que él le lleva 32 años a la mujer, pero ya tú sabes, una africana, Camerún, búscalo, le dicen a Camerún, la África. ¿Usted sabe por qué le dicen la África? Mire, tiene lago, tiene mar, tiene montaña, tiene desierto, tiene sabana, tiene selva y tiene una fauna riquísima en cantidad y variedad. Entonces, le dicen el África, la pequeña África, porque Camerún en su territorio, casi 1 millón, es que tiene 30 millones de habitantes, tiene todo lo que África como continente tiene. Desierto, llanura, montaña, lago, río caudaloso, mar, selva. Vamos a dejarlo ahí mientras tanto, repasando el dato. Llegó la embajadora de Estados Unidos, tanto que le esperaban. Yo voy a ver cuáles son las novedades. Ahí está. Llegó la embajadora de Estados Unidos, señor director. Llegó. Bueno, no está. No la pusimos. Ah, pues está bien. Miren, hay un trabajito que está pendiente que dice cuál es el militar que ha sido más exitoso en política. Entonces yo tengo un televidente muy activo. Sí, se llama el licenciado Marcos Román Martínez Pérez. Entonces me bombardea cada rato. ¡Ah! Entonces, el domingo pasado, raro que no vea, si se va de rumba los sábados, y se le va, pero lo busca en YouTube, tanto ese es un televidente fiel de fieles. Entonces me puso, este es el militar más sobresaliente. Vamos a verlo, señor director. Vea. Y entonces, Antonio Inver Barrera, y puso todo lo de Inver. ¿Cuál ha sido el militar más exitoso en la política en República Dominicana? Esa es la pregunta y es el tema que está pendiente. Y Marcos Román Martínez Pérez dijo, Román es de nombre, no de apellido. Martínez Pérez su apellido, es de nombre. Román, ese es el nombre de guerra de Francisco Alberto Camaño Deñó, cuando vino a suicidarse en la montaña de Quiqueya. Pero ese no es el tema. El tema es que Marcos Román Martínez Pérez, licenciado en Derecho, abogado en ejercicio, dijo que Inver Barrera. Entonces, yo estoy aclarando que Inver Barrera no compite. Porque Inver Barrera, que participó en el ajusticiamiento de Trujillo, yo tengo mi reserva con Inver Barrera. Lo declararon héroe nacional y le dieron el rango de mayor general vitalicio del ejército. Entonces él murió siendo mayor general. Él no se puede considerar ex militar porque él murió siendo militar. Y la pregunta es, ¿cuál ha sido el ex militar? Pero además, aunque era un político oportunista para mí, que se estaba para donde el viento soplara, nunca militó en un partido declarado, ni tampoco se postuló a ningún cargo electivo, ni tampoco figuró en la dirección política
de un partido reconocido. Bien, un pro-yanqui, hasta que fue presidente de facto del otro lado. Pero la información es que Inver Barrera, Marcos Román, no compite porque él no es ex militar. Y lo que estamos hablando es de un militar. Ahora, como ese tema está pendiente, yo le voy a dar señas de algunos militares que participaron en política, entre los cuales, si no se me escapó alguien a mí, pero hay tiempo para incluirlo, está. Vamos arriba, vamos a repasarlo rápidamente algunos. Mírenlo ahí. Algunos militares que han incursionado en la política. Neyni Barceja, jefe de la policía. Luis René Buchan Javier, secretario de la Fuerza Armada. Rafael Adriano Badé Hilario, secretario de la Fuerza Armada en el gobierno de Antonio Guzmán, embajador en Haití. Vamos a seguir. Jorge Radamés Zorrilla Osuna, el líder del Partido Cívico Renovador. Elías Wessing y Wessing, el fundador del PQD. José Miguel Soto Jiménez, el fundador del Partido Quinta República, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Juan Bautista Rojas Tabar, ese fue candidato a síndico por Santo Domingo Oeste por el Partido Reformista en alianza con el PLD. Vamos a continuar. Luis Homero Lajara Burgo, el más viejo militar en la política, fundador del Partido Demócrata Popular. Ese le hizo el juego a Balaguer en el 74. Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ese de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Pedro de Jesús Candelier fundó un partido, se fue de nalga, candidato presidencial. Yo creo que está apoyando a Leonel ahora. Vamos arriba, algunos ex militares que han incursionado en la política del país. Manuel Castro aspiró por la circunscripción número 3 en el distrito a diputado, es jefe de la policía, se guayó ni ganó. Jaime Marte Martínez, ese es un alto dirigente del grupo de Hipólito, del PRM, ahora lo nombran cónsul en Caracas, Venezuela, un consulado que está cerrado, pero ese no es el tema. Bernardo Santana aspiró a diputado, es jefe de la policía, por el Ceibo, por el PLD y el Partido Reformista. Después el Reformista lo proclamó candidato a senador, pero la Junta lo rechazó porque no tenía cédula de civil, sino de militar. Ahí está Cifrido Párez Pérez, ese es miembro del Comité Central del PLD, pero ese no, nada más está ahí, papá. Y Rubén Paulino Sen, ministro de la Fuerza Armada en el gobierno de Danilo, ese miembro del Comité Central del PLD, pero ese es uno más y eso no están. Y el jefe de CO que se disparó el otro día, que iba para política, a mí me dio hasta pena lo de Juan Manuel Méndez. Pero ahí tienen nombre, busquen, quizás se me olvidó a mí alguien. Esos son. Entonces, espere, señor director. Una estafa, más que una obra, hospedaje yaque. Espere en la edición 7:17. El minuto municipal. Y la otra es en la 7:19. Las damas dominantes en el círculo de hierro de la alcaldía de Ulises Rodríguez. Juntas, porque son damas, al armador. ¿Quién es el armador en la alcaldía de Ulises Rodríguez? Ya veremos en la edición 7:19. Me llega la información de que Ulises anda recorriendo y hace, ya, volvió a su situación. Tiene 2 noches que no duerme. Miedo al agua, ahora le tiene miedo al agua, de que un aguacerito está, la pasó fea, se le inundó todo. Un mall que hay por ahí, ¿cómo se llama? Ahí, Ágora, sí, que se inunda ahora. Y ahora vino Ulises, hizo un acuerdo para que ellos arreglen eso. Y lo que gasten se lo van a rebajar de impuestos al ayuntamiento.
Por eso no es del ayuntamiento, a ellos que resuelvan su problema. Si ellos construyeron eso sin tomar en cuenta que eso se inundaba, es un problema de ellos, no del ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene que resolverle ese problema a esa plaza, que lo resuelvan ellos. No. Ellos lo van a resolver y le van a pasar la factura al ayuntamiento. Entonces, a partir de ahí, el ayuntamiento se lo va a rebajar de los impuestos que tenga que cobrarle a futuro. Pero así sí es bueno, así hasta yo hago una plaza con defecto. Vamos a la pausa. Repasando, Infiel con ese pedazo está bien, porque ya para qué más. Infiel. Una época que a mí me ponía mucho ese disco, pero ya no. Yo estoy retirado, ya estoy concentrado. Pues ya, ese no se me puede. Fue a petición de un ingeniero amigo mío que yo lo puso, ese disco es tremendo. Vamos a continuar. Esta es la edición 715 de Repasando por Teleuniverso, canal 29. El 29 es Orgullo Dominicano. El domingo pasado fui al cumpleaños de mi ahijado Marco Emilio. Y entonces, esto es una cosa del diablo esto. Y hay una actividad, porque de una vez te suben, te ponen en las redes. Ya no se puede andar escondido en este país. Ni se puede ir a nada escondido. Ya eso de usted irse a bailar con una mujer, de que medio, eso ya, para verlo aquí, ya. Porque ya no se usa que yo vi a fulano en tal sitio con una mujer rara. No. Son la prueba de una vez. De una vez subieron y en la calle, pues tú estabas en un cumpleaños, que no. No es que estaba en un cumpleaños. La familia Gómez es una extensión de mi familia. Y yo he estado desde que ese muchacho estaba en la barriga de su madre. Y yo he estado ahí. Entonces tenía que ir a ese cumpleaños. Además, no fui a los 80 de mi compadre, que allá me estaba atacando muchísimo. Si no voy a eso, me ponen en las 4 esquinas. Ve esa foto. Póngala, veja. Ese era cuando Sagrario estaba preñada. Oye, yo estaba jovencito ahí, mira. Eso hace 17 años ya, ve. Ve a Sagrario ahí en estado de gestación de mi ahijado Marcos Emilio. No. ¿Y por qué se llama Marco? Porque como todos los hijos míos se llaman Marco. Hasta hay una de las 2 hembras que se llama Marquela. Entonces creen que, no, un momentito. Se me ha ahijado simplemente. Ponga la otra para que usted vea. Véame a mí ahí cuando yo era un muchacho. Ese es Marco Emilio, mírelo ahí. Mírelo ahí como lo tengo yo. Quizá tenía un año ahí. Que yo he estado de la barriga, míralo ahí. Entonces que yo fuera a ese cumpleaños no es nada. Una amiga que vio esa foto. Pero tú estás mejor ahora que cuando estaba ahí. No, pues yo quisiera estar ahí, es 17 menos. ¿Tú sabes lo que es? 17 menos. Y entonces véalo ahí en el cumpleaños. Pues póngalo ahí, véalo ahí. Mi compadre Eddie. Ahí está Marcos Emilio, ahí estoy yo, y ahí está mi ahijada y comadre, Sagrario Gómez. Ahí está mi compadre que me atacó muchísimo, que yo no fui a él, pero me comprometí un día de esto a destaparle el wiki que él quiera allá en la Búcara. Porque él es el único accionista después de Marco Martínez en la Búcara, se llama Eddie Gómez. A mi comadre Katy y mi otra, nada más faltó mi comadre Katy ahí, y Edilí, que es la otra hijada mía. Katy es la señora esposa de Eddie, y Edilí es su última hija, hermana de Sagrario, tía de Marco Emilio, y ahijada mía. Pues Eddie y yo somos compadres 2 veces, por Sagrario y por Edilí. Yo la mandé, busque la comadre y Sagrario y Eddie dijo, no, esto es exclusivo yo y mi compadre. Bueno, está bien, véalo ahí. Así es que felicidades, muchachos, hasta ahora. El único pero que tiene mi ahijado Marco Emilio
es que es un fanático de los foques. Eso, ¿verdad? Para que ande queriendo ser un delincuente y haciendo travesuras y bellaquería por ahí, que le guste a los foques, eso no. Si se queda ahí, está bien eso. Vámonos con los titulares de la semana. El farandulero, vamos rápido. Arrestan a la pareja de Emily Estefan, Gemini Hernández. Emily es hija de Gloria y Emilio Estefan. Resultó con contusiones en ojo izquierdo. Uno tiene que las hijas, los hijos son una vaina, ¿eh? Pues esta muchacha, bueno, ese es su derecho, pero se fajaron ahí, le metían un trompón, parece que ella es la dominante. Vámonos con el económico. Ahí está, la economía dominicana creció 2.2% entre enero y septiembre del 2025, según Valdés Albizu, gobernador del Banco Central. Ahí está el deportivo, Latin Evento, anuncia cancelación de la Copa del Cibao entre Águila y Gigante en New York. Dice Lidón que eso no son razones, que los equipos invirtieron demasiado dinero para eso y que hay otras razones que Latin evento latino, que es lo que quiere decir Latin Events, de la cancelación, no son fortuitos, que todo eso se sabía. La Lidón rechazando la cancelación. Vámonos con el otro entonces, el municipal. El sur del país, el más golpeado por el paso del fenómeno Melissa. Más de 4,000 evacuados y pérdida millonaria en producción agrícola. Entonces, el internacional, en los titulares de la semana, Melissa deja huella catastrófica en Cuba y más de 25, eso subió, muerto en Haití tras su devastador paso por Jamaica. Vámonos. Miren, yo creo que fue en el 2.15, en el 7.13 yo traté un tema de fondo. Póngalo ahí, señor director. Yo traté el tema que voy a insistir en el día de hoy, que se pueden superar los golpes políticos y militares, difícil superar los golpes morales. Y puse ejemplo de golpe político, la derrota de Balaguer en el 78, y puse como golpe militar el desembarco de Fidel, que fue desastroso en Cuba. Ambos fueron superados. Balaguer volvió al poder en el 86 y 2 años después Fidel triunfó con su revolución hasta el día de hoy. No estamos hablando si la revolución es buena o no, es el hecho histórico. Entonces, fui víctima de desastroso y violento comentario de la gente del gobierno y del PRM, diciendo ahora que yo soy un vocero de la oposición. No, yo me atrevo a tratar los temas que otros no se atreven. Y tengo calidad moral y comportamiento ético para sacarle en cara a quien sea cualquier situación. Porque la cola mía es insignificante así. La cola mía puede ser de otra naturaleza. De otra naturaleza puede ser. Pero en términos de honestidad, de comportamiento público, político, de verticalidad, de posición, y en la comunicación ni se diga. Por eso tengo todos estos años aquí. Nunca me han intentado demandarme a mí junto con don Ulises y tuvieron que echar para atrás. Y me atrevo a eso. Ministros, 4 me llamaron a mí. 4 me llamaron a mí. No voy a hablar los nombres porque eso no es necesario, eso es en el ámbito privado. 4 me llamaron a mí. No para darme boche ni recriminarme, no, coño, mira, tú sabes esto. Mi hermano que está en el gobierno me llamó, mi hermano, Guido, mi hermano. Y otros más, Cimiento, fueron como 15 que me llamó, coño, ese tema, mándamelo, querían mucho. Porque recibieron presión, porque saben
que son mis amigos y lo ponen en... Entonces hoy yo voy a insistir con ese tema, con un ejemplo para que se vea que yo no hablo mentira. Póngame ahí a Nixon, Richard Nixon. Póngame la plantilla que sigue, señor director. Miren, tema de fondo, Richard Nixon. El tema de fondo es que se pueden superar los golpes políticos y militares, más no los morales. Richard Nixon fue representante 4750 por el Partido Republicano, senador 50-53 y vicepresidente de Eisenhower del 53 al 61. 8 años fue. Entonces, ¿qué pasó? Que Nixon, siendo vicepresidente de Eisenhower, en el 62 fue el candidato a la presidencia republicana. Y vino John F. Kennedy y fue la sorpresa y se lo llevó por poco y le ganó la presidencia. Entonces Nixon, derrotado en el 62 como candidato presidencial de republicano y es vicepresidente, se muda para California. Y en California un grupo de amigos le dice, no, pero tú puedes, postúlate a senador por el Partido Republicano aquí en California, de donde había sido diputado y senador, y se postuló en el 63. ¡Pam! Derrotado. Segunda caída política. Ya tiene 2, perdió la presidencial de Kennedy en el 62 y la gobernación de los demócratas en el 63, Richard Nixon. Pero ¿qué pasó? Que en el 68 Nixon decide aspirar a la candidatura presidencial republicano. El primer caso que se dio fue ese, porque cuando se pedía te iba para el ostracismo. Richard Nixon vino y se postuló en el 68 por el Partido Republicano y ganó las elecciones por 500,000 voticos. Esos millones en Estados Unidos, 500,000 voticos es nada. Ganó ahí con 500,000, por la mínima ganó. Bien, en el 73 viene la reelección, 68, 69, 70, 71, 72. 4 años vienen las elecciones en el 72. Y Richard Nixon se reeligió con la más alta votación que presidente alguno, no solamente se haya reelegido, no, haya ganado unas elecciones, Richard Nixon. Entonces, la caída política de Richard Nixon en 1962 que perdió de Kennedy y en el 63 que perdió la gobernación en California de los demócratas, el postulado, 2 derrotas, 2 golpes políticos electorales en el 62 y en el 63. En el 68 lo reivindica, lo supera, porque va otra vez de candidato de republicano y gana. Y en el 72 se reelige abrumadoramente, o sea, que las 2 derrotas políticas, los 2 golpes políticos, los 2 caídos electorales, la superó. La de 62 y 63, eligiéndolo en el 68 y reeligiéndolo en el 72. ¿Y qué pasó en el 74? Que vino un golpe moral. El caso Watergate. Watergate, que fue que un grupo de cubanos que habían sido uno de la CIA, por parte del círculo de Kennedy, jefe de gabinete, de aquí, del Consejo de Seguridad, mandan ese grupo a asaltar nocturnamente el local en Washington del Partido Demócrata en plena elecciones del 72. Y fueron sorprendidos ahí adentro. Y se destapó aquel lío y Richard Nixon y su alrededor fue acusado. Eso no fue un golpe electoral ni militar, eso fue un golpe moral. ¿Y qué pasó? Que Richard Nixon tuvo que renunciar de la presidencia de los Estados Unidos
y asumió Gerald Ford, que era su vicepresidente, primer presidente de los Estados Unidos que llega a la presidencia sin ser elegido directamente, porque fue que el vice que eligieron en el 72 con Richard Nixon tuvo que renunciar por un ex gobernador, tuvo que renunciar, Spiro, por un acto de corrupción, tuvo que renunciar, y eligieron a Gerald Ford, que era diputado, vice. Entonces, cuando Nixon renuncia, llega Gerald Ford. Llegó a la presidencia sin ser electo en una elección popular. Pero ese no es el tema. El tema es que este hombre que recibió 2 golpes políticos electorales, en el 62 que perdió de Kennedy, en el 63 que pierde la gobernación de California, y que se reivindica y anula y supera esos 2 golpes electorales, en el 68 presidente que lo eligen, y se reelige abrumadoramente en el 72, en el 74, por un golpe moral, que fue el caso de Watergate, que si no renuncia, lo destituye el Congreso, y para que no sucediera eso, renunció, y vino Gerald Ford y lo exoneró con un decreto. ¡Pah! Lo exoneró de todo eso y lo sacó. No pudo ser. Aquel titán, aquel estadista, aquel político que tuvo la visión de abrir las relaciones con China. China es hoy lo que es, porque Richard Nixon con Henry Kissinger, el hombre que sacó a los Estados Unidos de la guerra de Vietnam. Un estadista, no es de mi simpatía, dicho sea de paso, Richard, pero es un estadista. Cuando usted habla de los 5 presidentes más sobresalientes en toda la historia de los Estados Unidos, usted ponga en el 1, en el 5, donde usted quiere, en el 6, tiene que poner a Richard Nixon, si no está cojo. Eisenhower, Rubén, todo lo que usted quiera, pero tiene que estar Richard Nixon ahí, tiene que estar. Entonces, aquel hombre, una carrera brillante, esa diputación la ganó, que nunca en ese distrito ganaban los demócratas, él la ganó, la senaduría también, vice de Eisenhower, lo querían quitar y tuvieron que dejarlo, porque se impuso por un golpe moral, tuvo que dejar la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, ese ejemplo de Richard Nixon, amigos del gobierno, amigos del PRM, demuestra que los golpes electorales, la derrota electorales se superan, aunque sea a largo plazo. Los golpes morales son difíciles de superar. Y lo que el PRM hasta el día de hoy tiene, ni son golpes, ni derrotas electorales, ni son golpes, ni derrotas militares. Son golpes morales. Lo de Miguel Gutiérrez, lo del Chino Domínguez, lo del regidor de la capital, lo de Senasa, lo del Intran, lo de mi amigo Gaspar Polanco, lo del empresario Jorge Pura y otros más, son golpes morales, difícil de superar cuando se mete en la psiqui, no del elector, sino del ciudadano. Pero tienen tiempo para superarlo. Pero para superarlo tienen que tener, entre otras cosas, inteligencia y decisión política y voluntad política. Pero más que eso, tienen que tener humildad para aceptar su realidad y para recomponer eso. No es queriendo exorcizarme y hacerme un expediente para sacarme del padrón del PRM. No hay que hacerme eso. No hay que hacerme expediente a mí. Nada más tienen que mandar, Paliza nada más tiene que mandarme un mandado. Pero no quieren una renuncia, no quieren es votarme. Vótenme, que yo no voy, pero vótenme con el librito, sí, voten. Pero porque me amenacen con eso. Gran cosa eso. Gran cosa eso.
mejores mujeres y de mejores casas me han votado a mí. ¿Qué será de PRM que me vote? ¿Qué voy a perder? No. Entonces, yo quería ponerle ese casito para que no sigan hablando. Y dejo ese tema. Vámonos entonces, merecido homenaje. Juan Luis Guerra nombrado Patrimonio Musical y Poético de República Dominicana. Merecido. Ahí está la primera dama, ahí está el canciller, ahí está Nora y ahí está Juan Guerra. No voy a argumentar de eso. Lo único que yo podría decir es, ¿y por qué no fue el Congreso que lo declaró eso? El Congreso Nacional tenía más fuerza institucional y gubernamental. Bueno, ¿y por qué no estaba ahí el ministro de Cultura? ¿Por qué no fue el Ministerio de Relaciones Exteriores? Juan Luis sobran. Ese es poco para lo que él se merece. Comportamiento. Si Juan Luis Guerra no hubiera hecho 440 y si hubiera hecho músico, fuera uno de los poetas que compitiera con cualquiera, porque sus canciones son poesía. Merecido, pero me llama la atención que no fue el Congreso que lo declaró. Cámara de Diputados y Senadores declaran a Juan Luis Guerra. Yo recuerdo, siendo yo diputado, que mi hermano Tony Raful Tejada, diputado también, llevó un proyecto para declarar a Pedro Mil poeta nacional. Todo el mundo, compadre. Está declarado Pedro Mil poeta nacional por el Congreso Nacional de la República. Hubiera sido mejor que fuera sido el Congreso que declarara a Juan Luis Guerra Patrimonio Musical y Poético de República Dominicana. Pero, de todas maneras, muy merecido. Usted podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero por donde quiera que sacan una encuesta, estos son los punteros. Por donde quiera que lo sacan, ninguno son de mi simpatía, ninguno. Respeto a Omar Fernández por su decencia, su don de gente y su labor que está desarrollando. Si yo hubiera votado en el distrito, no voto por Guillermo Moreno, no porque lo llevaba el PRM, no. El voto mío hubiera sido de Omar Fernández. Pero esos son los punteros. Toda la encuesta que sacan, hasta la de Hipólito Mejía, porque Hipólito hace una encuesta, el que sale adelante, por mucho, es David Collado. Y detrás ya está Carolina Mejía. Pero estamos hablando de 17, la última que yo me enteré, de 20, 25 que le lleva David a Carolina. No sé por qué es ese fenómeno. Un hombre sin discurso, una vocecita, con el truquito de los tanto de turismo, tanto de eficiencia. David. Omar, por la milla le lleva al papá. Pero yo apuesto que no será Omar, que será Leonel. Que Omar no le va a disputar eso a su papá, olvídese de eso. Porque Omar sabe que si su papá es presidente, el que viene atrás es palanqueado desde la presidencia por el papá. Y no es lo mismo, ni es igual. Pero además hay que saber la relación y los vínculos que hay entre esos dos, Omar Fernández Domínguez y Leonel Fernández Reina. Ahí hay algo más que hijo a padre. Ahí son dos confidentes, dos aliados. Y todo el mundo sabe que Abel Martínez no es mi simpatía, que yo no simpatizo con Abel, que cuando tengo que darle caña le doy caña, pero no hay una encuesta del PLD que él no esté adelante. No hay una encuesta del PLD de la que yo conozco y han hecho pública que no sea Abel que esté adelante. No la conozco. Y esos son hasta este momento los punteros de las tres fuerzas que van a competir en el 28. No hay más nada, es PRM, Fuerza del Pueblo y PLD. Ahí es que está. Ahora, esto sí lo voy a decir yo. Todas las encuestas también establecen una cosa, segunda vuelta, todas, y con una diferencia de los 50 sustancial.
Así que esos son los punteros y hay segunda vuelta. Eso es lo que dicen todas las encuestas. Y le voy a decir algo. Lo que yo oigo en el pueblo, lo que anda en el hocico del pueblo, son esos tres. Te habla con el PRMista que sea y te dice a ti, yo estoy con Wellington, pero el que está delante de David. Yo estoy con Carolina, pero el que está delante de David, a David que hay que ganarle. Yo estoy con San Lobatón, pero el que hay que ganarle es a David. Guido echa el pleito, pero es con David que hay que echar. Todo es con David. ¿Qué quiere decir? Que David está delante. Y entonces, Fuerza del Pueblo, Leonel, si es de la Fuerza del Pueblo. Ahora, si es afuera, que simpatizan, que quieren una figura nueva, Omar. Y Abel es una fuerza real en Santiago. Por eso yo digo que un palé de Demóstenes Martínez, candidato a alcalde, y Abel, candidato a senador, en una alianza Fuerza del Pueblo y PLD, es difícil, luce un binomio invencible para el 28, independientemente de lo que pase a nivel presidencial, pero un palé de Demóstenes alcalde, Abel senador, porque Abel es una realidad en esta ciudad. Ahí andan unos videos de cómo estaba Abel cuando se inundaba el pueblo y cómo estaba el actual comparándolo la gente. Vamos con los titulares de la semana, vamos a completar los titulares. El regional. Agricultura afirma que las zonas arroceras del nordeste están inundadas. El ministro Limber Cruz destaca que el gobierno irá en auxilio de los sectores afectados. Titulares de la semana aquí en Repasando. Vámonos con el jurídico. Poder Judicial elabora un proyecto de ley para permitir audiencias judiciales semipresenciales. Propone creación de un sistema digital, geolocalización de alguaciles cuando estos deben entregar notificaciones. Esa sí es buena. Se va a acabar que estos mafiositos alguaciles estén notificando en el aire o en donde ven a uno y no en la dirección como establece la ley. Muy buena eso. Yo fui víctima de un alguacil, de esos mafiosos que andan en la calle. Muy buena esa. Titulares de la semana, el municipal, el político, perdón. Junta Central Electoral afirma, solo se puede votar con la cédula. El Pleno expresó su rechazo radical al uso de otro documento. Vámonos entonces con los titulares de la semana. La acusación por el caso Intran incluye sabotaje y terrorismo. Hay 10 imputados, incluyendo Hugo Vera y Jochi Gómez, y varias empresas. Las condenas podrían llegar hasta 30 años. Ese Hugo Vera, estafa. Esa ha sido una estafa mal montada, que engañó a Miguel Vargas, engañó a todo el mundo ese tipo. Está cogido ahí. Titulares de la semana, el que falta. Tras reunión en Corea del Sur, China y Estados Unidos se entienden. Pausa guerra arancelaria, entre otros asuntos económicos. Ahí están Donald Trump y Xi Jinping. Entonces, vámonos con los números de la semana, Vámonos con los números de la semana. El económico, 1.340 millones de pesos ascienden los daños de Melissa al campo dominicano. 40,000 quintales de arroz fueron dañados. Vámonos con el deportivo. El deportivo, 59.606.087 es el salario de Stephen Curry para la temporada 25-26. Es el líder en salario de la NBA, 59.606.087
$817. Coño. Oh, los números de la semana. El que sigue, el internacional. 2, 10, 20 años de cárcel. Podría ser sancionado el reingreso ilegal a Estados Unidos. Advertencia realizada por embajada en República Dominicana. Si usted lo deportan y trata de reingresar por la vuelta de México y lo agarran, le pueden meter 2, le pueden meter 10 o le pueden meter 20 años de cárcel por reingresar ilegal a Estados Unidos. Reingresar quiere decir que ya usted estaba ilegal y lo botaron para su país y fue otra vez. Si lo atrapan ahí, 2, 10 o 20 años de cárcel. Vámonos con el que sigue, que es el regional. 150 millones de pesos son la deuda que acumula el oncológico del Cibao a sus proveedores, según documentación que se dispone. Documentación que se dispone. Nada. ¿Dónde están esos 150 millones? Los números de la semana, los números de la semana. El político, 1.750.000 fueron los colombianos que votaron para elegir el candidato presidencial del pacto histórico, resultando elegido el senador Iván Cepeda. El petrismo tiene candidato en Colombia, ese es el mío, para las próximas elecciones, que son en el 26. 1.750.000. Con eso, ese dato está malo ahí. Ese dato está malo. Son 2.750.000, no 1 millón. 2.750.000. Creo que el error fue de la producción, no de la producción ejecutiva. Vámonos con la última, la última. El general, 132 son los muertos en la operación policial más letal en la historia de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Ahora sí, la última. Miguel Gutiérrez, yo creo que ustedes saben que ese es el diputado del PRM, de la circunscripción 1 de Santiago, preso por narcotráfico y condenado en Miami, Estados Unidos, ¿verdad? Pero pues si alguien no sabe quién es Miguel Gutiérrez, ahí está. Miguel Gutiérrez logra reducir sentencia. En el 2030 estará caminando, charlando, señalando y pidiendo que le devuelvan su cuarto a algunos. ¿Oíste, Nelson Carela? Nelson Carela, ¿oíste? Ada, un dirigente del PRM, Adalberto y no Ada. ¿Oíste, Ada, ya en Gurabo? Miguel Gutiérrez logra reducir sentencia en el 2030. Estará caminando, charlando y señalando y pidiendo devuelvan su cuarto a lo que le dio y después dijeron que ni lo conocían. Hay figura, ministro, alcalde. Él tiene video de un ministro que era candidato en ese momento, que fue Bucumbulto, y un alcalde de esta provincia, que fue Bucumbulto también. Él lo tiene. Estará en el 30 aquí. El que sabe que ese ni lo va a saludar, ni me tiene que buscar, ni me tiene que llamar, ni mucho menos pedir que le devuelva nada, es a este mortal que está aquí, que se llama Marcos Martínez. Vámonos entonces con la imagen de la semana. El Gerald Ford, el portaaviones nuclear más grande del mundo, surcando el Caribe como un guardián de la democracia de la región. Y no pasa nada, porque ahora nada es nada. El imperio hace lo que le da la gana. Eso fuera 10 años atrás y nos estuviéramos comiendo vivo a los Estados Unidos. Eso se ve como normal ahora. El único que ha levantado la dignidad de la región
se llama Gustavo Petro, el único. No defendiendo a Maduro, el único. Eso le costó que lo pongan en la lista Clinton. Miren, porque no me queda nada ya. Miren, yo, Marco Rafael Martínez Payat, tengo una hija y está casada con fulano de tal. Ese es mi yerno, ¿verdad? Y ese yerno comete una vagabundería, una fechoría, un acto delincuencial. Lo descubren, lo apresan y lo someten a la justicia. ¿Qué tengo yo que ver? Porque soy suegro de ese vagabundo, los hechos que hizo. Yo no soy responsable. Entonces hay un caso en Santiago, no voy a decir nombre, ¿verdad?, de un abogado ahí que hizo un acto delincuencial. Es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero el cúmulo que hay, lo que dicen, parece que va a ser difícil que no lo condenen. Pero ¿por qué usted, comunicador, usted periodista, usted tiene que decir, fulano de tal, el delincuente, que está casado con fulana de tal, hija de Marco Martínez? No, venga acá, usted me quiere hacer daño a mí, ¿eh? Me hacen eso a mí y los hago a buscar, porque eso es una frescura. Y eso es quererle hacer daño al padre de una joven que no le buscó ese marido, fue ella que lo seleccionó, fue ella que le tuvo 2 hijos a él, y hasta prueba en contrario, la sociedad creía, y su familia, y la familia de su mujer, que era un tipo serio, pero resultó un delincuente. Entonces usted no tiene que decir, fulano de tal, que está casada con fulana de tal, que es la hija de fulano de tal. Eso es querer hacerle daño a ese empresario, a ese ciudadano que ha tenido una conducta ejemplar hasta prueba en contrario. Porque el marido de la hija hizo un acto delincuencial. No. Hay que salirlo a buscar a esos comunicadores, chantajistas. Usted no tiene derecho, y yo me pongo de ejemplo. El marido de una hija mía, tengo 2 hijas, comete un acto delincuencial, pero usted no tiene que decir, fulano de tal, mujer de Juana Martínez, tal vaina, hija de Marco Martínez. No. Ahí hay un interés de hacerme daño a mí entonces, y salgo y te busco. Eso es lo que debiera ser mi amigo, porque es mi amigo ese empresario. Es mi amigo y él no tiene nada que ver con eso. La justicia que actúe y que haga lo que tiene que hacer. Y lo dejo ahí. Se me quedó otra vez esta vaina, pero este irresponsable, cobarde, si es dichoso, se me queda. Pero prometo que el próximo domingo este tema no se me va a quedar. Una pregunta por encargo. Viene el domingo. Nada más se me quedó eso. Buen resto del día. Está lloviendo en Santiago. Cuídese. Caldo, un traguito, un cigarro y de postre ponle lo que tú quieras. Repasando. Repasando. Repasando.